Ahí, peleándola. Bueno, ¿cuál es tu primer análisis de lo que pasó el domingo? Que es una gran oportunidad para cambiar todo lo que hay que cambiar. Hay que dar vuelta al resultado, dando vuelta a algunas políticas. Fundamentalmente políticas económicas. Mira, yo desde que empecé a militar en el 2001, los sectores populares siempre pidieron laburo y educación para los pibes. Y la gente no recuperó el laburo y los pibes no se pudieron educar. Entonces ahí hay que revertir esa situación y hay herramientas para revertirlo. Hay que recuperar lo que se perdió, hay que becar a un montón de pibes que se fueron de la escuela y hay que garantizar que las pymes tengan un fuerte descuento en algunas cargas y que el salario de los trabajadores en relación de dependencia se recomponga. Nosotros tenemos laburantes que ganan 29.000 pesos en blanco, porque el salario mínimo son 29.000 pesos en blanco, y para vivir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y no ser pobre, sin contar el alquiler, una familia tiene que tener 69. Claro. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? ¿Que la gente nos aplauda? Y hay algo que hay que remarcar, Gato. Los militantes fuimos a votar con bronca. Y la gente que no es militante, pero que no quiere votar al macrismo, no fue a votar. Claro. Ahí el domingo vos hiciste interesante, vos publicaste creo que en tu Facebook, ¿no? Sí. Una carta donde decías esto, ¿no? Que sería interesante que cuente, ¿no? Dijiste, yo voy a votar al frente de todos, pero, ¿no? Y pusiste varios pero. Así es. Por eso digo que el resultado es una... Los peros son, creo que los peros que sentimos todos los laburantes de sectores medios bajos, de sectores populares, que firmamos un contrato electoral en 2019, que el 2020 estuvo signado por la pandemia, pero ya estamos en 2021. Entonces no podemos seguir reivindicando el IFE y el ATP cuando ya no hay más IFE y ATP. Es decir, cuando un montón de gente no tiene ingresos garantizados, no puede salir a laburar o changuea, y si tiene el privilegio de tener un laburo en relación de dependencia, no le alcanza para llegar a fin de mes. Y eso tiene que ver con un error de la política económica, que es no poner la guita abajo con la teoría de que eso genera inflación y va al dólar. Bueno, hubo inflación, fue al dólar, claro, y no se puso la plata. Entonces, acá hay algo que no funcionó, acá hay una decepción muy grande del propio electorado del Frente de Todos, que no fue a votar, y para que vaya a votar y para revertir el resultado, lo que hay que revertir son algunas políticas. Y no importa si en noviembre se pierde. Lo que importa es si se sigue igual, porque nuestro pueblo va a sufrir mucho y porque va a volver la derecha. Entonces es el momento de cambiar todo lo que hay que cambiar con coraje y sin tener miedo a pensar creativamente. Digamos, nosotros tenemos el verano para hacerle recuperar a los pibes que están muy mal emocionalmente. Las familias, yo no sé a veces dónde mandan a los hijos, a los funcionarios, a qué escuelas van, si van a escuelas privadas o qué. Los pibes míos, los pibes de los barrios nuestros, digamos, han sufrido muchísimo. Han sufrido muchísimo. Y aún hoy no se terminan de abrir las escuelas en todas las provincias como corresponde. En Chubut hace 3 años que no hay clase. ¿Qué esperan? Bueno, sí, lo de Chubut ha sido siempre un desastre, ¿no? Así también votó el pueblo chubutense, ¿no? Así Ahora, es. vos venís hablando desde hace tiempo de esta necesidad de un salario o un ingreso universal. Así es. ¿Vos creés que es factible, que se podría...? Es factible, está la plata, se puede hacer progresivamente y tiene que haber 4 categorías, porque no es un regalo, nadie quiere regalos acá. La categoría del estudiante, entre 16 y 30 años, tanto para terminalidad educativa como para formación profesional. La categoría del trabajador de la tierra, que es arrendatario, o es peón en negro, o es trabajador temporario, que vive en el campo. La categoría para el trabajador del sector de la economía informal, que es un montón de gente. Y la categoría de cuidados, que son sobre todo esas mujeres que han sostenido en los barrios la situación de la pandemia. Tiene que haber una solución para esos 13 millones... ¿No alcanza con la asignación universal por hijo? Mira, la asignación universal por hijo la cobran alrededor de 2,5 millones de madres, y está muy bien. Hay 13 millones de argentinos sin ingresos regulares, de los cuales por lo menos 7 son pobres. Y son laburantes. Sí. Son laburantes. Ahí tenés un segmento de gente
que no pudo conseguir que sus changas, que Claro. su laburo de economía popular le signifique ingresos suficientes, y tenés el otro segmento, que son los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, que tienen un salario bajísimo. Ujú. Sí, Y sí, que sí, a veces claro. se genera esta idea de que estos laburantes, que laburan un montón, les da bronca pensar que a otros le están regalando. Y la verdad es que yo lo entiendo perfectamente, porque alguien que está 8 o 9 horas laburando por 29 lucas bajo convenio, y hermano, así no se puede sostener nada. No, claro. Entonces, Y sí. Juan, vos has sido escuchado por este gobierno, digo, ¿te escuchan ahora? ¿Has podido hablar? ¿Has podido hablar con el presidente, con los ministros, con el nuevo ministro de Desarrollo Social? Mira, en general a mí lo que me pasa es que hay una escucha, pero es una escucha, si se quiere, pasiva, ¿no? Es decir, el gobierno dice bastante bien lo que hay que hacer, el problema es que no lo hace. Y el apotegma Hay una principal... falla de gestión. Y desde luego, el gabinete no funciona. El gabinete no funciona. Como cuerpo, más allá de las individualidades, más allá de los funcionarios que no funcionan, como cuerpo el gabinete no funciona. Hay, por ejemplo, en el aporte de las grandes fortunas, está la plata para ampliar el progresar. No se ejecuta la plata para ampliar el progresar. Es una barbaridad. ¿Y vos querés que los pibes no estén con bronca? Que no vean un tipito gritando como Milei y no lo voten pibes y no pibes. Sacó el 15% de los votos en la Villa 31. Ahora los vecinos de la Villa 31 se hicieron libertarios, ultraliberales de la escuela de Austria. No, vieron un tipo gritando que empatizaba con su enojo. Entonces, el gobierno dice lo que hay que hacer, pero no lo hace. Hay demasiada fotito, demasiado eslogan, y hay que empezar a laburar un poquito más, hermano. Y hay que empezar a cortar las cabezas que hay que cortar. Porque el pueblo está pidiendo que sea una gestión eficiente, eficaz, ordenada y que le hierva en la sangre el sufrimiento del laburante. El sufrimiento del pibe que no terminó las clases. Que no se ideologice estúpidamente la cuestión de la escolaridad. Y también en la provincia de Buenos Aires ha pasado esto. Y yo lo respeto y lo admiro al gobernador, pero en la provincia de Buenos Aires, cualquier padre, cualquier madre que manda a los pibes a la escuela pública, la está pasando mal aún hoy. Porque todavía no se abren las aulas, porque los protocolos están pensados en Puerto Madero y no están pensados en los barrios, no solamente los barrios populares, los barrios de los sectores medios también. Claro. Entonces, ahí hay un laburo que hay que hacer sistemáticamente y que este baldazo de agua fría sea la oportunidad para hacer un buen gobierno. Porque lo que necesitamos nosotros no es solamente ganar las elecciones, ojalá se ganen. Y yo creo que se puede, que se puede recuperar, enamorando de nuevo, como en 2019, a la gente que no votó con una perspectiva de transformación y de cambio. Pero lo peor no sería perder las elecciones, lo peor sería que este rumbo siga así. Claro. Porque estaríamos traicionando el contrato electoral. Claro. Estamos bajando banderas que no deberíamos bajar con la supuesta idea que nos van a dar votos. ¿Vos escuchaste hablar de Milagro Sala en la campaña? El 2019 se hizo campaña con Milagro Sala. Mucha gente escaló en sus carreras personales con Milagro Sala. No se habló más del tema. Y yo no te digo que es la prioridad hoy, pero es la expresión de que cierta idea del pragmatismo, de que soy un canchero y me las sé todas, y que soy un genio de la comunicación política, te va a resolver los problemas electorales. Esto no es un problema de comunicación política. Acá no hay un problema de que se comunicó mal. Vos decís que hay un problema de gestión. Hay un problema de gobierno, de gestión, y hay un problema fundamentalmente económico. La gente quiere volver a laburar, los padres quieren que los pibes vayan a la escuela, y los pibes quieren ir a la escuela. Y hay otro tema, Gato, que podría decir que es de táctica, pero también es de fondo. En el caso de Lanús es muy interesante. Ahí gobierna Grindetti y Cambiemos. Hicimos una elección extraordinaria. Le ganamos a Cambiemos en lo local. Había 3 listas, ¿no? Había 3 listas. 3 listas. Pero esas 3 listas expresaban algo que en el Frente de Todos está en su ADN. Somos una coalición heterogénea. Claro. Yo no pienso lo mismo que piensa Culfas o Todesca. Y eso se tiene que poder expresar. Eso es muy importante. Bueno, fue un error no haber habilitado PASO en distritos que podrían haberse realizado, porque ahí está, digamos, las PASO a Juntos por el Cambio los potenció en algunos distritos. Porque Santilli no expresa lo mismo de Manes. No, está claro. Entonces Anoche lo dijo Manes acá, fue un debate interesante. Sí. Ahora, la candidatura de Tolosa Paz sintetizaba, con todo el respeto a Tolosa Paz, que hizo una gran campaña y laburó mucho. ¿Sintetizaba? No sintetizaba. No sintetizaban las candidaturas provinciales. Y no hubo militancia
enamorada de pelear por sus referencias, por sus proyectos, por sus consignas. Nosotros tenemos una agenda de tierra, techo y trabajo, de salario universal, de profundizar la cuestión educativa, de becar a los pibes. Yo quería militar esa agenda, no agendas de minorías, digamos, que están muy bien, pero hoy el pueblo necesita trabajo, tierra, techo y un ingreso que le permita vivir. Entonces, ¿tenemos tiempo para hacer esto? Sí, tenemos tiempo. Faltan 2 años y pico de mandato. Juan, buenas noches. Hablabas de cortar cabezas, de un gabinete que a tu criterio es muy porteño y de una desconexión total entre los distintos ministros, una desconexión en el funcionamiento. ¿Por dónde se empieza a cambiar? Se empieza por las medidas. Se empieza por las medidas. Yo cuando digo esto de las cabezas es porque cuando el pueblo pide sangre, metafóricamente hablando, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Porque no alcanzan las disculpas. Hay que mostrar gestos de reparación. Pero cuando decís cortar cabezas, ¿no te referís a cambios en el gabinete? Cambios en el gabinete o en donde sea. Es decir, cortar privilegios, te lo diría así. Porque hay privilegio de casta y cuando Milei toma la idea de Podemos en España, que empezó con esta idea de la casta, y pega en el clavo, hermano. Hay privilegio de casta que a los ciudadanos de a pie, a los laburantes, les rompen soberanamente las guindas, sobre todo en un contexto de sufrimiento social. Y desde luego, la derecha machaca en los errores y a los sectores populares, a la política de los sectores populares les cuestan el doble o el triple esos errores. Pero no se resuelven pidiendo perdón, diciendo escuché, hay que actuar en consecuencia y eso para mí primero son las políticas públicas, pero también que lo que no se gestionó bien, yo esto de las becas Progresar me lo enteré ahora, yo no sé quién es el responsable, pero que no se hayan ejecutado las becas Progresar en el contexto de pandemia es gravísimo. Es gravísimo, porque los pibes no tenían ni para la SUBE si tenían que ir a buscar los apuntes, no tenían para pagar los datos. Sobre todo cuando eso ha estado en la agenda y el gobierno ha hecho mucho en esa dirección, porque también ahora se ha puesto este empleo, el primer empleo joven con las pymes, que eso también va a ayudar. Sí, Gato, pero ¿sabes lo que pasa? Es más consigna de realidad, porque después hay que mirar los números. Hay que ver cuántos empleos jóvenes crearon estos empleos jóvenes pymes. Es chamullo. Entonces, el chamullo, vos podés hacer el mejor acto del mundo, chamullar hermoso, pero la única verdad es la realidad, sobre todo cuando sos gobierno. Porque cuando sos oposición, prometés, decís las boludeces que tenés que decir, pero cuando sos gobierno tenés que mostrar las cosas que lograste, cuántas viviendas construiste, cuántos puestos de laburo generaste, y eso lo tiene que sentir la gente. Y la gente, la verdad que hoy hay 13 millones de argentinos que no tienen ingresos fijos, los pibes no pudieron ir a la escuela. ¿Qué queremos? Que nos aplaudan, digamos. Y es más, la gente no quiso ir a votar al macrismo, por eso hubo tanto ausentismo. Porque los que no querían y estaban con bronca con nosotros, con el Frente de Todos, se quedaron en la casa. Muchos se quedaron en la casa. Sí, recién, mira, al inicio del programa, no sé si leíste hoy una nota de Tony Coleman que hablaba justamente que el gran ausente fue el votante del Frente de Todos. Claro. El gran ausente el domingo fue el votante del Frente de Todos. Entonces, ahora, ese votante que tiene bronca, la bronca se le va a pasar si ve que realmente vamos a cambiar el rumbo de una política económica que está fracasando, de una actitud con los grandes formadores de precios, de cierta condescendencia que está fracasando y con un modelo de gestión que no está funcionando porque no hay jefatura clara, porque no hay castigo para el que no cumple objetivos, porque no hay plazos de ejecución. Claro. Y esto de que te digo del Progresar, la plata del impuesto a las grandes fortunas, que fue una de las pocas cosas pulenta que pudimos hacer, hicimos algunas, pero esta fue una muy importante, está ahí paradita. Bueno, eso es un problema de gestión. Un problema. Ese es un problema de gestión. Entonces, y eso Ese es un problema de impacta gestión. en la vida de la gente y de los jóvenes. Sí, a ver, Juan. Juan, vos hablabas de que fue un error no haber habilitado las PASO dentro del Frente de Todos porque, en definitiva, ninguna candidatura podría sintetizar tal vez todas las vertientes de la coalición. ¿Lo hablaste con algún representante del Frente de Todos, con alguien, como se dice, que corte el bacalao? ¿Y cuál fue la respuesta en tal caso? Mira, es un planteo que para mostrarte personajes diversos que lo hicieron, ¿no? Yo lo hablé mucho con Máximo, Máximo estaba de acuerdo con eso, lo planteó. Ishi, el del poncho, estaba de acuerdo, y Bernie, para decirte gente que piensa totalmente distinto. Las distintas vertientes. ¿Por qué? Porque sí, porque yo qué tengo que ver con las pistolas Taser.
¿Y tengo por qué nada que no ver con hubo eso. paso entonces? No, bueno, yo no sé porque no estoy dentro de... Primero, mira, una respuesta que te puedo dar. Hay un problema también. Voy a ser duro con esto que voy a decir. Hay ¿viste que se habla del círculo rojo? Sí. Bueno, está el círculo rosado también. Hay un circulito rosado que secuestró el gobierno, como si fuera patrimonio propio. Y este es un gobierno de coalición, hermano. Este es un gobierno de una unidad que construimos con mucho sacrificio. Pues es que al presidente no se le puede acceder o no se puede acceder al presidente por el círculo rosado. ¿Qué sería el círculo rosado? El círculo rojo con Los de la rosadita. ¿Eh? Los que andan por ahí. Mira, no voy a dar nombres porque no quiero ofender a nadie en lo personal, porque no es un problema personal con nadie. Yo cuando digo en el gabinete no hay jefatura, no le quiero faltar el respeto a Cafiero, porque yo a Cafiero lo considero un compañero, una buena persona. Pero en el gabinete no hay jefatura. Y hay dos formas de conducir, o verticalmente, a través de una jefatura clara, o horizontalmente, a través de la coordinación de los distintos actores. No pasa ninguna de las dos cosas. Eso es un problema grave. Y eso es un problema que hay que resolver. Y el que no quiera asumir ese problema, la verdad es que le están vendiendo el diario de Irigoyen. Porque los ministros no se hablan entre sí, no reciben directivas claras, no reciben ni reivindicación de lo que hacen bien, ni castigo por lo que hacen mal. Y el que paga el pato y los platos rotos es el pueblo y nuestro proyecto popular que construimos no entre un grupito de privilegiados que están con el calor de las estufas en la Rosada. Entonces digo, acá hay un problema grave en la gestión pública, en la autoridad pública que se requiere para ejecutar las políticas públicas. Hay un problema de rumbo económico que no se está poniendo la plata donde se tiene que poner, que es en las clases populares y sobre todo en los trabajadores formales e informales de clase media baja y en las pymes. No se está poniendo la plata ahí y tenemos la oportunidad de revertirlo porque esto fue una piña en la jeta, una cachetada. Si no te levantás con esto, no te levantás con nada. Entonces tenemos que salir a militar con una consigna clara de que hay que cambiarlo todo, que tenemos que cambiar todos, me incluyo, y que es hora de avanzar. Juan, muchas gracias.